En un vídeo anterior estuve comentando 3 anotaciones, comentarios en 3 traducciones de la Sagrada Escritura. Voy a volver a presentaros cuáles son esos tres comentarios por si hay alguien que no ha visto el vídeo anterior. Si no lo has visto, velo. Pero bueno, de todas formas, yo aquí voy a volver a exponer. El Padre Iglesias, en su traducción del Nuevo Testamento, pone una nota al segundo versículo del capítulo 14 de la primera carta a los Corintios y dice: ¿cuál es la naturaleza de este carisma? Esa glosolalia de Corinto eran gritos inarticulados e ininteligibles en lengua extraña, emitidos por algunos en estado de éxtasis, carentes de provecho colectivo si no los explicaba a alguien que tenía el carisma de interpretación. Y en la Biblia de Jerusalén, como comentario al versículo 4 del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, dice: según uno de sus aspectos, el milagro de Pentecostés es afín al carisma de la glosolalia, frecuente en los comienzos de la Iglesia. Y en la Biblia de Navarra, en 1 Corintios 14:1, añade una nota que dice: el don de lenguas o glosolalia era la facultad sobrenatural de orar o de cantar las alabanzas de Dios con entusiasmo, mediante palabras desconocidas que con frecuencia requerían la intervención de un intérprete. Aquí pongo las tres anotaciones, los 3 textos. En el vídeo anterior vimos lo que de positivo yo encontraba en estos 3 textos, que lo hay, y es maravilloso. Ahora quiero señalar un detalle que me llamó la atención negativamente en los 3 textos, y tiene que ver con la extensión del cesacionismo. ¿Cómo está extendido el cesacionismo entre los católicos? No nos vamos a encontrar generalmente, aunque a veces nos encontramos con textos como el que veíamos en Historia de la Iglesia de José Orlandis, no va a ser lo más habitual. Lo más habitual no es una afirmación tan severa, sino que suele ser más suave, mitigada, y no suele ser tan explícito, no suele ser una propuesta tan explícita. Y eso es lo que encontramos, creo, en estos 3 textos. Si os fijáis, los 3 textos hablan en pasado. Eran gritos. Si no los explicaba a alguien que tenía en pasado carisma de interpretación. En el caso de la Biblia de Jerusalén no es que utilice el pasado, sino que hace referencia al pasado. Eran frecuentes en los comienzos. Y en la nota de la Biblia de Navarra dice: era la facultad sobrenatural de orar, requería en el pasado la intervención de un intérprete. De suyo, estas afirmaciones no son falsas. Es verdad que eran eso. Pero es curioso que utilicen el pasado. Las 3 notas, digamos que se redactan de tal manera que, de manera muy clara, las 3 hacen referencia al pasado. Eso no niega, de suyo, que esto pueda ocurrir en el presente, pero como que lo deja de lado. Y creo que de esta manera es como se presenta una cierta tendencia cesacionista entre los católicos. Materialmente, no se afirma el error cesacionista en estas 3 textos. Y esto, o sea, claramente no se afirma el error. Está claro. Ahora, por parte de quien escribe, es posible que quien lo escriba lo esté escribiendo con esa mentalidad cesacionista. No necesariamente lo está haciendo con esa mentalidad cesacionista, pero es posible. Es bastante probable que por parte de quien lee, la lectura de estos textos provoque en él una cierta mentalidad cesacionista, una cierta tendencia al cesacionismo. Dejan la puerta abierta como mínimo a ser interpretados así. Yo estoy convencido de que si yo mismo, antes de conocer ningún grupo de la renovación carismática, hubiese leído estos textos, estoy convencido de que me hubiesen llevado a pensar, de una manera más o menos elaborada, pero me hubiesen llevado a pensar que esto de lo que se está hablando, la glosolalia, es algo que pertenece al pasado, solo al pasado. Alguien podría decir: bueno, pero es que están hablando de un texto pasado que relata cosas pasadas. Y ya está, entonces utilizar el pasado no es nada, no implica nada. Pero es curioso que la nota, por ejemplo, de la Biblia de Navarra dice, en las 3 líneas anteriores, habla del don de profecía y lo hace en presente. Lo hace en presente. El don de profecía hace referencia a la facultad de hablar por impulso y en nombre de Dios para consuelo y edificación de los oyentes, sin incluir, en presente, necesariamente el anuncio de cosas futuras u ocultas. Es curioso porque cuando habla de otra de las cuestiones que ha salido en el texto, que es el carisma de profecía, de él sí habla en presente. Y cuando habla
del don de lenguas, habla en pasado, para confirmar cómo el uso del pasado sí que lleva implícito algo. Voy a leer una nota que está en una página anterior. Está comentando 1 Corintios capítulo 11, cuando se menciona la frase de Jesús, haced esto en memoria mía. Y voy a leer la nota en pasado. Este mandato indicaba que la Eucaristía era recuerdo y actualización del sacrificio pascual del Calvario. Si yo digo que esta frase indicaba lo que la Eucaristía era, no estoy diciendo nada falso. Es verdad que esta frase, haced esto en memoria mía, indicaba lo que la Eucaristía era. Pero nos chocaría un poquito, dices, bueno, y sigue siendo en el presente, ¿no? Sigue siendo. Yo creo que con la Eucaristía todos nos saltaría una pequeña alarma. Si alguien hablase de la Eucaristía, de qué es la Eucaristía, siempre en pasado, a todos nos saltaría una alarma de decir, oye, este tipo cree que la Eucaristía es todo eso que dice que era. Pues eso mismo, lo que pasa es que no nos llama tanto la atención, pero porque creo que en el fondo eso nos resulta más fácil caer en el propio error cesacionista. Pero cuando vemos que alguien habla de la glosolalia solo en pasado, debería también saltarnos una pequeña alerta ahí de decir, oye, este tipo entonces está negando que la glosolalia se dé en el presente. Conclusión que saco de aquí. El cesacionismo se presenta habitualmente entre los católicos no como una postura clara, firme, expuesta de manera explícita, argumentada, sino es más bien, creo yo, como una tendencia. Una tendencia a decir, bueno, no es tan importante, no le des, no, esto de los carismas, entonces, ¿qué más da si se dan o no se dan? Se daban, eso sí, pero bueno, y ya, ¿qué más? Bueno, ¿no? Como mínimo es un no mojarse y un dejar la puerta abierta a que se niegue la realidad actual de los carismas. Si dependiera de mí, yo volvería a redactar estas 3 notas de la siguiente manera. ¿Cuál es la naturaleza de este carisma? Esa glosolalia quitaría de Corinto, porque da a entender que la glosolalia es exclusiva de un determinado grupo, propia de un determinado grupo. Esa glosolalia son gritos inarticulados e ininteligibles, en lengua extraña, emitidos por algunos en estado de éxtasis, carentes de provecho colectivo si no los explica alguien que tiene el carisma de interpretación. Según uno de sus aspectos, reeditando la nota de la Biblia de Jerusalén, el milagro de Pentecostés era afín al carisma de glosolalia. Punto. Sin hacer mención a que si este carisma en el pasado o no en el pasado le pasaba algo o no le pasaba nada. Y en cuanto a la nota de la Biblia de Navarra, yo diría el don de lenguas o glosolalia es la facultad sobrenatural de orar o de cantar las alabanzas de Dios con entusiasmo mediante palabras desconocidas que con frecuencia requiere la intervención de un intérprete. Creo que es claro que si yo redactase así estas notas, sí que estaría transmitiendo de manera clara, bastante más clara al menos, que estos carismas se daban y se dan. ¿Sí? Y de esa manera esquivaríamos el error cesacionista. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.